Bien, veamos, llegando al final de estas clases asincrónicas, vamos a hablar de dos temas: mieloma múltiple y como concepto general de enfermería oncológica para enfrentarse a pacientes oncomatológicos. Ya, así que partamos por mieloma múltiple rápidamente. Esta entidad está inserta dentro del concepto de gamopatías monoclonales y engloba desde la gamopatía monoclonal de comportamiento incierto en GAS y que puede avanzar a una etapa intermedia como mieloma smoldering, y en algunos casos avanza hasta la entidad maligna de mieloma múltiple. El mieloma corresponde al 1% de los diagnósticos de cáncer y es la segunda neoplasia hematológica más frecuente, representando alrededor del 10%. Esta enfermedad es incurable y produce secuelas que son muy invalidantes si no se trata oportunamente. La sobrevida actualmente ha aumentado progresivamente en el tiempo gracias a la mejoría de las medidas de soporte y las nuevas estrategias terapéuticas. Bueno, afecta a las células plasmáticas en el estadio madurativo de las células B, el último estadio. Acá están las células plasmáticas, ¿ya? Estas células son encargadas de producir anticuerpos. Para entender el mieloma es fundamental que comprendamos qué son los anticuerpos, ya que el cáncer acá se origina justamente en las células que la producen, que son las células plasmáticas. Entonces las inmunoglobulinas o anticuerpos, son producidas por estas células y su función principal es defender al organismo frente a microorganismos. ¿Y cómo lo hacen? De distintas maneras. Neutralizan directamente virus o toxinas, o marcan a los patógenos para que puedan ser fagocitados. También activan el sistema de complemento y colaboran con las células NK. Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas, la IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. Cada una cumple un rol específico. Por ejemplo, la IgA está en las mucosas, la IgE participa en las respuestas alérgicas, la IgG también es una de las más abundantes en la sangre. Bueno, pero cada inmunoglobulina está compuesta por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Ambas tienen una región constante, que es la que mantiene las estructuras, y una región variable, ¿ya? Y esa es la que le da la capacidad de reconocer antígenos específicos, ¿ya? Entonces esta es la clave. Cada anticuerpo es único para un antígeno en particular. Bueno, en condiciones normales nuestro cuerpo produce un conjunto amplio y diverso de estas inmunoglobulinas. A eso lo llamamos producción como policlonal. En el mieloma múltiple esto ocurre lo contrario. Hay una célula plasmática maligna que se clona y se pone descontrolada y genera muchas inmunoglobulinas, pero solamente idénticas. O sea, es una entidad que vamos a llamar monoclonal. Y es una de las principales características de esta enfermedad. Es decir, que va a producir solo una inmunoglobulina, o IgG, o solo IgA, o solo IgE. Veamos un poco la epidemiología. En esta diapositiva vemos la estimación de la incidencia del mieloma en Chile según datos del Globocan para el año 2022. Se esperaba una incidencia de 4.6 por 100.000 habitantes. Sin embargo, si la ajustamos por edad, creo que no había explicado esto, pero ¿por qué lo ajustamos por edad? Eso es para poder compararlo internacionalmente, ¿ya? Entonces vamos a utilizar mejor la tasa estandarizada. La tasa estandarizada es de 2.7 por 100.000 habitantes, los que nos posicionan un rango intermedio a nivel mundial, ¿ya? Así que vemos que Chile se encuentra entre el grupo de países con incidencia entre 1.6 y 2.8 por 100.000 habitantes, lo que representación en azul como moderados, por eso les decía eso. Entonces nos vemos como que estamos menor, el valor es menor que en Estados Unidos o Canadá, pero sin embargo mayor como algunas otras zonas. Pero bien, el mieloma se encuentra entre los tumores, no se encuentra entre los tumores más frecuentes, pero es una enfermedad oncomatológica que es compleja, que tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes y requiere abordajes terapéuticos que son prolongados en el tiempo y una coordinación
intensiva con todo el equipo de salud. Si revisamos la evolución de la mortalidad por mieloma en Chile, de acuerdo a los datos del DEIS para el año 2022, en el gráfico a la izquierda observamos la tasa de mortalidad estandarizada por mieloma entre los años 2002 y 2022. Y como podemos ver, la tasa ha oscilado en un rango de 2.5 a 3.3 por cada 100.000 habitantes. El valor más alto se apreció como en el año 2004, que llegamos hasta un 3.3. Y si bien hay algunas fluctuaciones, hay una tendencia general y que se estabiliza en torno a los 2.6 ya en los últimos años. De hecho, la tasa en el 2022 fue de 2.65 por 100.000 habitantes. Ahora sí, vemos el gráfico a la derecha. Tenemos que el número absoluto de defunciones fueron 586. Si bien, si nos fijamos con respecto a los años anteriores, hay un aumento sustancial del número de funciones, que podríamos decir que aumentó más de un 70%, pero este aumento de muertes no necesariamente indica que estamos peor, sino que puede estar relacionado con varios factores como el envejecimiento de la población o una mayor precisión diagnóstica y un mayor acceso al registro de los casos también. Por eso también es tan importante evaluar las tasas estandarizadas, porque eso también nos permite ajustar por edad y por estructura poblacional. En resumen, si bien el número de muertes ha aumentado, la tasa de mortalidad estandarizada se ha mantenido estable, lo que sugiere que las estrategias de tratamiento y diagnóstico están ayudando a contener el impacto del mieloma, pero en términos, hablando proporcionalmente en el fondo. Estos datos también nos invitan a reflexionar un poco sobre la importancia del diagnóstico oportuno, el acceso a los tratamientos, ¿ya? Es una enfermedad que es incurable, pero cada vez es más tratable porque tenemos terapias que logran mayores índices de supervivencia. Esta enfermedad aparece en edades avanzadas, aprox 65 años, y constituye el 1% de los cánceres, como ya lo había mencionado, y el 10% de los cánceres hematológicos. Si revisamos las manifestaciones clínicas, sus principales complicaciones es por distintos mecanismos patológicos, como primero la infiltración de la médula ósea. Esta enfermedad, las células plasmáticas se multiplican descontroladamente y ocupan el espacio que normalmente usan otras células sanguíneas. Ya esto produce una disminución de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y bueno, lo que vamos a ver mayoritariamente es una anemia. Ya, en segundo lugar, estas células también pueden infiltrar fuera de la médula, formando plasmocitomas, que son masas tumorales de células plasmáticas. Estos pueden localizarse en distintos órganos o tejidos, y si crecen también pueden comprimir estructuras y causar dolor. Otro mecanismo importante es el daño causado por las inmunoglobulinas monoclonales. Estas proteínas, que son anormales, pueden acumularse y causar efectos tóxicos directos o por depósito, afectando principalmente al riñón, también al corazón de repente, y podrían generar, lo que es muy raro, un síndrome de hiperviscosidad. También podemos observar neuropatías periféricas o alteraciones y otras alteraciones también. Un poco inmunodeficiencia secundaria, también porque estas células producen gran cantidad de una sola inmunoglobulina, entonces dejamos de producir del resto, lo que significa también en un riesgo de infecciones u otros riesgos, ¿ya? También importante mencionar el daño óseo que esto puede provocar. ¿Ya? Las células plasmáticas en el estroma liberan citoquinas, y esto va a activar a los osteoclastos, que van a provocar una destrucción ósea. Esto va a llevar a lesiones líticas, riesgo elevado de fracturas patológicas y también hipercalcemia, que puede tener consecuencias clínicas importantes. Por eso, el mieloma no solo es una enfermedad hematológica, sino que también un poco sistémica, ya que puede afectar múltiples órganos y funciones de nuestro cuerpo.
Ahora, si profundizamos un poco en las manifestaciones clínicas, las vamos a organizar bajo la mnemotecnia CRAF, ¿ya? Que esto nos permite recordar, se lo puse un cangrejo, recordar las principales manifestaciones relevantes. Hipercalcemia, la C, la R por afección renal, anemia, y B por las lesiones óseas. Entonces, desarrollemos un poquito esto. La hipercalcemia se va a presentar entre un 15 y un 30% de los pacientes, especialmente en etapas avanzadas, y se produce básicamente por un aumento de la resorción ósea que está generada por la acción de las citoquinas que son liberadas por las células plasmáticas malignas, ¿ya? Esto va a activar a los osteoclastos. Al mismo tiempo se inhibe la actividad de los osteoblastos, lo que va a agravar aún más este desequilibrio óseo. El resultado es un aumento también del calcio en sangre, con manifestaciones clínicas asociadas a la hipercalcemia como fatiga, náuseas, dolor, incluso alteraciones del sensorio, ¿ya? La falla renal va a estar presente hasta en un 50% de los pacientes con mieloma que va a desarrollar algún grado de daño renal, y aproximadamente un 20% va a cumplir con los criterios de falla renal definida como creatinina mayor a 2 y con una filtración menor a 40 ml minuto, ¿ya? En algunos casos severos podría llegar a diálisis, esto más o menos un 10% de los pacientes, ¿ya? Otra cosa importante relacionada a los mecanismos de la falla renal: las cadenas livianas obstruyen los túbulos renales, entonces también hay daño, y también hay daño en los tubular directo por daño intersticial también, o depósitos amiloides en los glomérulos. Esto va a agravar la deshidratación por la hipercalcemia, y también lo podemos asociar a un incremento de la falla renal con el uso indiscriminado de antiinflamatorios para el manejo del dolor. Podemos tener síntomas inespecíficos como compromiso del estado general, náuseas, vómitos, incluso orina espumosa, ¿ya? Anemia va a estar presente en un 35-70% de los pacientes. Generalmente esta anemia se produce por la infiltración de las células plasmáticas malignas, y también por la acción de las citoquinas que van a suprimir la hematopoiesis, la eritropoiesis, ¿ya? Las lesiones óseas, hasta un 80%, hoy no se ve, pero hay un 80% de los pacientes presenta algún tipo de compromiso óseo. Lo más característico son las lesiones líticas causadas por la destrucción del hueso a manos de los osteoclastos que están activados, ¿ya? Estas lesiones suelen localizarse en el esqueleto axial, las costillas, vértebras, la calota, y también podría afectar a los huesos largos, ¿ya? El síntoma más frecuente es el dolor óseo, especialmente hacia la zona lumbar, y también podrían existir plasmocitomas, que son tumores que están localizados, que yo me lo había mencionado, y que existe un alto riesgo de osteoporosis y fracturas patológicas, ¿ya? Una complicación grave que es una urgencia oncológica podría ser la compresión medular, ya que ahí vamos a ver un déficit neurológico, paresias, incluso pérdida del control del esfínter. En resumen, el mieloma tiene un impacto que es multisistémico. El CRAF nos ayuda a recordar sus principales complicaciones como hipercalcemia, la falla renal, anemia y el compromiso óseo. Siguiendo con los exámenes, veremos que le van a solicitar a los pacientes hemograma, perfil bioquímico, LDH, albúmina, beta-2 microglobulina, estudios de médula ósea con estudios moleculares e inmunofenotipo. Además, para confirmar la presencia del mieloma, vamos a utilizar varias técnicas, entre ellos electroforesis de proteína, inmunofijación y también medición de cadenas, ¿ya? Todo esto nos ayuda a detectar y caracterizar las inmunoglobulinas monoclonales, y como caracterizar más que nada la enfermedad. La electroforesis de proteína básicamente se ve como en un campo eléctrico, y las proteínas del suero van a migrar de un medio,
y se van a separar en distintas bandas, y eso es lo que vamos a ver en un gráfico, que esto es como lo normal, y tenemos varias zonas llamadas la albúmina, que está en la primera, después tenemos alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Ya las inmunoglobulinas en general siempre van a estar aquí en la zona gamma. Entonces después que vamos a ver acá una elevación en la zona gamma, probablemente esto quiere decir que tenemos un pic, que probablemente es por alguna de las inmunoglobulinas. Ya eso es lo que vamos a ver en ese examen. Eso quiere decir también que va a haber una disminución del resto de las inmunoglobulinas, lo que va a traducirse en una hipogamaglobulinemia residual. Bueno, tampoco quiero que se aprendan esto de memoria, pero sí más o menos lograr identificar o ver los exámenes que estamos viendo. Ahora, cuando queremos saber qué tipo de inmunoglobulina, vamos a usar la inmunofijación. Aquí agregamos varias cosas que van a especificar qué inmunoglobulina, qué anticuerpo es el que está. Entonces vamos a tener que va a ser IgG, IgA, IgM, y contra las cadenas, ¿ya? Entonces esto nos va a permitir identificar el componente monoclonal que podría ser, por ejemplo, IgG kappa o IgG lambda, IgA lambda o IgG lambda, dependiendo de la inmunoglobulina que esté. La inmunofijación, eso sí, no cuantifica, pero sí tiene mayor sensibilidad, ¿ya? Así que lo permite detectar y pasar por alto, digamos, un poco las cadenas livianas libres que se eliminan por la orina, ¿ya? En ese contexto, la medición de la razón de las cadenas es una técnica que evalúa la circulación de las cadenas, ¿ya? Las cadenas libres. Y estas que van a estar no unidas, digamos, a su cadena pesada, ¿ya? Entonces ahí vamos a cuantificar cuántas cadenas tenemos y calculamos la razón entre ambas. Entonces, cuando una de las cadenas está muy elevada en relación a la otra, esto sugiere un componente monoclonal y puede ser clave para detectar, digamos, casos de mieloma que son solo de cadenas, incluso también mielomas que no son secretores, ¿ya? Que son más difíciles de diagnosticar. Todo esto es importante porque tiene un valor pronóstico y también nos permite monitorear la respuesta a los tratamientos, ¿ya? Así que en resumen, combinando todas estas tres técnicas, es importante para precisar y complementar el diagnóstico, además de lograr un seguimiento adecuado del mieloma en relación a la respuesta a los tratamientos. No todos los pacientes tienen un mismo pronóstico. Por eso se han desarrollado herramientas que permitan clasificar a estos pacientes según el riesgo y estimar su sobrevida esperada, ¿ya? Actualmente los factores más relevantes son el nivel de albúmina, beta-2 microglobulina y LDH, y además de las alteraciones citogenéticas. Ya todos estos elementos se combinan en un índice llamado RISS, que es el sistema de estratificación pronóstica, que es el más utilizado. El manejo del mieloma, no solamente, digamos, como el tratamiento como tal, sino que es fundamental el manejo de las manifestaciones clínicas como la fractura, la compresión medular, y uno de los pilares del tratamiento son el uso de bifosfonatos, ¿ya? Que están indicados en pacientes que requieren tratamiento incluso si es que no presentan lesiones óseas visibles. Y esto va a ayudar a reducir el riesgo de las fracturas y disminuir los eventos óseos, mejorando significativamente el dolor. Ya además también existe evidencia de que sugiere que podría mejorar como la tasa de respuesta, incluso la sobrevida de los pacientes. En caso de que no se pueda usar bifosfonato, está la alternativa del denosumab. ¿Ya? El manejo del dolor también es un pilar fundamental para el tratamiento. Ojalá evaluado directamente en la unidad del dolor, evitando el uso prolongado de AINES, ya que pueden empeorar la función renal, ¿ya? Así que esto es súper importante. La radioterapia también se puede utilizar para las lesiones óseas que impliquen un riesgo de estructuras. ¿Ya? Esto permite un rápido alivio del dolor y también un control local del tumor. Y finalmente, también en algunos casos donde ya hay casos más severos, puede requerir cirugía de estabilización ósea, ¿ya?
Hoy en día, gracias a Dios, hay muchas intervenciones que son mínimamente invasivas, lo que permite una mejor calidad de vida de los pacientes, además de no necesitar cirugías extensas. ¿Ya? Y lo otro importante es el uso de las ayudas en caso de que no sean candidatos a cirugía, y tenemos alternativas de uso que tenemos que saber manejar, como son los corsets. Dentro de las terapias, que incluyen inhibidores del proteasoma, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, corticoides, quimioterapias, terapias CAR, ¿ya? Y también tenemos trasplantes. Lo primero, debemos entender que el tratamiento depende de varias cosas. Primero, si el paciente es candidato a trasplante, ¿ya? Generalmente, por el sistema público, los pacientes candidatos a trasplante son todos menores de 60, pero en el sistema privado hemos trasplantado pacientes más añosos que están fit, ¿ya? Y que no tienen comorbilidades graves. También hay que considerar el riesgo citogenético de la enfermedad, como por ejemplo las lesiones del 17P o translocación 414, ¿ya? Presencia de síntomas también, y en pacientes jóvenes y candidatos a trasplante, el esquema habitual de inducción que contiene estas tripletas, que en este caso sería RBD, y otra alternativa de tratamiento es el CIBOR, ¿ya? Como consolidación van a ir a trasplante autólogo y mantención con lenalidomida para prolongar la respuesta. En pacientes mayores frágiles tenemos regímenes que son menos intensivos, que pueden ser como Lenadexa, aborte combinado con melfalán, siempre ajustando las dosis para minimizar la toxicidad. En las recaídas se opta por tratamientos con terapias anticuerpos monoclonales como el daratumumab, inhibidores del proteasoma de segunda generación, que vendría siendo el carfilzomib, o inmunomoduladores como la pomalidomida, ¿ya? Nunca olvidar el soporte integral de los bifosfonatos, las profilaxis antitrombóticas para los pacientes que ocupan inmunomoduladores, el manejo de las alteraciones renales, y obviamente a futuro probablemente vamos a tener una medicina mucho más personalizada al lograr identificar estas alteraciones moleculares y tener terapias dirigidas que van a lograr respuestas más duraderas. Aquí les dejo esta diapositiva que tiene las alteraciones que podrían leer más en detalle de las distintas terapias. El abordaje integral del paciente con mieloma implica no solo el tratamiento de la enfermedad de base, sino también el manejo oportuno y efectivo de sus complicaciones clínicas más comunes, como la hipercalcemia, que es una urgencia oncológica que requiere intervención rápida, y el manejo con hidratación para promover la excreción renal del calcio, el uso de bifosfonatos, y en pacientes que están contraindicados se puede ocupar denosumab. En casos severos también, siempre van a tener corticoides, parte de las terapias. Importante, los bifosfonatos que no mencioné, es que requieren de un pase dental, ya obligatorio antes del tratamiento, porque están asociados a un riesgo significativo de osteonecrosis mandibular, ya. Así que esto es súper importante. Según las recomendaciones de las guías internacionales, necesitamos una evaluación odontológica completa, identificación de los focos infecciosos y las piezas en riesgo, que deben ser reparadas antes del inicio del tratamiento con bifosfonatos. Importante también es mantener la higiene dental durante todo el tratamiento. Otro punto importante son las profilaxis antiinfecciosas, como con cotrimoxazol o aciclovir, especialmente en quienes reciben inhibidores del proteasoma o inmunomoduladores, ¿ya? Asimismo, las vacunaciones, influenza, COVID, siguiendo las pautas, y neumococos, siguiendo las pautas, las recomendaciones. La insuficiencia renal, importante, que puede ser frecuente y potencialmente reversible, así que tenemos que mantener una hidratación adecuada, evitar los fármacos nefrotóxicos, y digamos que ocupar tratamientos que sean seguros, o modificar las dosis en relación a cómo esté el paciente. En casos graves, el paciente puede requerir diálisis. Prevención del tromboembolismo,
de trombosis en el fondo en pacientes con inmunomoduladores, y vamos a ver que tienen aspirina como profilaxis, y esto lo van a usar durante todo el tratamiento con inmunomoduladores. En relación al dolor, manejado por cuidados paliativos, evitando los AINES para no tener más daño renal. En pacientes con compresión medular probablemente van a ir a radioterapia paliativa, y lo otro es que también es una compresión medular, es una urgencia oncológica, por lo tanto también ahí tenemos que tener mucho ojo con el manejo de enfermería durante la hospitalización, paciente que probablemente requiere una cirugía o estabilización de columna, por lo tanto la movilización, las indicaciones que nos deje fisiatría o neurocirugía son muy importantes a la hora de planificar nuestros cuidados. Hiperviscosidad muy súper raro, así que en realidad ni siquiera lo voy a mencionar. Pacientes, también importante considerar los pacientes adultos mayores, que tenemos que evaluar la fragilidad y ver los ajustes de tratamiento, así que todo eso es súper importante de revisar al momento de planificar y ver y llevar a cabo las indicaciones que trae el paciente. Importante también evaluar las neuropatías periféricas secundarias al tratamiento y, como ya les dije, el manejo importante del paciente que pueda tener compresión medular o un riesgo importante, porque eso, las compresiones medulares también son una urgencia oncológica. Ojo con los pacientes que van a trasplante, porque tienen que tener una debida coordinación en la derivación, ya para poder hacer el trasplante, ojalá un mes post finalizada la terapia, para poder asegurar una adecuada recolección de células progenitoras. Pero tampoco podemos retrasar mucho por los riesgos de progresión. Así que es súper importante la derivación oportuna. Este también es un problema GES, que tiene tiempos de tapificación de inicio de tratamiento y del primer control posterior.